La soga todavía existe. En la bóveda climatizada de la UC Berkeley se encuentra la soga auténtica que Blas de Magallanes usó para ahorcarse en su celda de la Inquisición en 1597, antes que enfrentar otro día de lo que sus interrogadores llamaban interrogatorio intensificado. Junto a ella, huesos de los dedos que otro prisionero usó para desesperados rituales de brujería, esperando que la magia negra pudiera salvarlo de la tortura sistemática. Estos artefactos surgieron de la colección de una familia privada mexicana en la década de 1990, documentos que el mundo académico asumía que habían sido destruidos. Lo que te pone la piel de gallina no es solo la evidencia física, son los informes médicos que sobrevivieron con ellos. Los médicos no solo supervisaban la tortura, la perfeccionaban, escribiendo análisis detallados sobre la duración óptima del dolor y las técnicas de manipulación psicológica. ¿Por qué competían los médicos por estos puestos? ¿Cómo logró la Inquisición tasas de confesión que las agencias de inteligencia modernas envidian? ¿Y por qué sus metodologías médicas todavía están clasificadas en manuales militares contemporáneos? Los libros de historia omiten la parte más perturbadora. Esto no fue barbarie medieval, fue crueldad científica que estableció modelos que siguen en uso hoy en día. Suscríbete ahora, porque las conexiones entre las cámaras de tortura del siglo XVI y los centros de detención clandestinos modernos te harán cuestionar todo lo que crees saber sobre el poder institucional. Pero esa soga y esos huesos son solo el comienzo de lo que los investigadores encontraron cuando finalmente abrieron esta colección que había estado oculta en una casa privada mexicana durante más de un siglo, y cuando el profesor Ron Hasner vio por primera vez el expediente del juicio de Manuel de Lucena, sus 334 páginas, no tenía idea de que estaba a punto de pasar años documentando el programa de tortura más sistemático de la historia humana. A medida que pasaba cada página de pergamino, esa arena antigua que mencioné antes caía literalmente en su regazo, y se dio cuenta de que no solo estaba leyendo historia, sino que tenía en sus manos los vestigios físicos reales de sesiones de tortura que tuvieron lugar cuando Shakespeare todavía escribía obras de teatro. Los escribas que crearon estos documentos usaban esa arena para absorber el exceso de tinta porque necesitaban que sus registros fueran perfectos, permanentes y legalmente admisibles en tribunales que abarcaban 3 continentes y operaron durante más de 3 siglos. Cada palabra debía ser preservada porque la Inquisición española no solo torturaba a la gente, estaba construyendo la primera red global de vigilancia e interrogatorio del mundo, completa con procedimientos estandarizados, supervisión médica y medidas de control de calidad que harían llorar de envidia a las agencias de inteligencia modernas. Lo que Hasner descubrió en esas páginas lo obligaría a reescribir por completo su entendimiento de cómo funciona realmente la tortura sistemática, porque la Inquisición había resuelto problemas con los que los interrogadores contemporáneos todavía luchan hoy, y documentaron cada avance con un detalle atroz. Pero antes de sumergirnos en cómo lograron tasas de confesión que promediaron más del 95% a lo largo de siglos de operaciones, necesitas entender que todo lo que crees saber sobre la Inquisición española está equivocado, y la historia real es mucho peor que las versiones de Hollywood, tanto que a tu mente le costará aceptar lo que estos documentos recién descubiertos revelan sobre la verdadera naturaleza del poder institucional y la complicidad médica. Olvida todo lo que has visto en las películas, porque esas figuras encapuchadas con instrumentos de tortura oxidados en realidad te están protegiendo de la verdad, y los torpes inquisidores de Monty Python, que ni siquiera pueden amenazar a alguien correctamente, son una ficción piadosa en comparación con lo que realmente sucedió en esas cámaras meticulosamente organizadas de sufrimiento sistemático. La versión de Hollywood te muestra a bárbaros medievales actuando por furia religiosa, pero los archivos recién abiertos revelan algo que te helará la sangre. Esta era una burocracia moderna que casualmente operó 4 siglos antes de que inventáramos el término, completa con organigramas, métricas de rendimiento y manuales para empleados que detallaban exactamente cómo extraer confesiones manteniendo el cumplimiento legal.
Cuando los investigadores finalmente obtuvieron acceso a los archivos nacionales de España en la década de 1970 después de la muerte de Franco, esperaban encontrar registros dispersos de violencia religiosa aleatoria, pero en su lugar descubrieron la documentación más completa de tortura sistemática en la historia humana, con expedientes tan detallados que los psicólogos forenses modernos los utilizan para estudiar los efectos a largo plazo del trauma institucional. El expediente del juicio de 1.334 páginas de Manuel de Lucena no es solo el registro de tortura de un hombre, es un manual de capacitación que muestra exactamente cómo la Inquisición perfeccionó el arte de quebrar a los seres humanos, manteniéndolos vivos y legalmente conformes, y cuando te das cuenta de que este único expediente representa solo uno de los más de 67.521 registros individuales, ahora digitalizados en la base de datos de la Inquisición de la Edad Moderna temprana, el verdadero alcance de esta pesadilla burocrática se vuelve terriblemente claro. Estos no eran fanáticos desquiciados actuando por impulso. Eran profesionales entrenados, siguiendo procedimientos estandarizados que se refinaron a través de siglos de experimentación sistemática en sujetos humanos, y los documentos médicos que sobrevivieron revelan que los médicos no solo estaban presentes durante las sesiones de tortura, sino que estaban realizando estudios controlados sobre la tolerancia al dolor, la manipulación psicológica y las técnicas óptimas de interrogatorio que los psicólogos militares contemporáneos todavía citan en investigaciones clasificadas. Pero esto es lo que realmente te perturbará. La tasa de confesiones de la Inquisición no se logró a través de una tortura más brutal que la que usaban sus contemporáneos. Se logró a través de una mejor organización, una documentación superior y lo que los analistas de inteligencia modernos ahora reconocen como el programa de guerra psicológica más sofisticado jamás implementado. Y cuando entiendas cómo operaban realmente, te darás cuenta de por qué los gobiernos de todo el mundo todavía clasifican sus metodologías como secretos de Estado. Porque los modelos que crearon para la crueldad institucional sistemática todavía están en uso hoy, solo que vistiendo diferentes uniformes y hablando diferentes idiomas. De 1478 a 1830, y 356 años de operación ininterrumpida, la Inquisición española procesó más de 150.000 casos en España y sus colonias. Pero esas cifras no capturan el verdadero horror, porque un análisis reciente de 67.521 casos documentados revela que esto no fue violencia aleatoria o histeria religiosa. Fue tortura institucional sistemática llevada a cabo con la precisión de un procedimiento médico moderno. Y cada arresto, cada interrogatorio, cada grito, cada confesión se registró en formatos estandarizados que permitieron a los administradores rastrear métricas de rendimiento a lo largo de décadas de operaciones. Cuando Gustav Henningsen y Jaime Contreras compilaron por primera vez su base de datos de casos de la Inquisición en la década de 1980, pensaron que estaban documentando la brutalidad medieval, pero lo que realmente descubrieron fue el primer programa de tortura basado en la evidencia del mundo, completo, con análisis estadístico, medidas de control de calidad y protocolos de mejora continua que harían que los científicos de datos contemporáneos se sintieran incómodos con su minuciosidad y eficiencia. El alcance se vuelve verdaderamente aterrador cuando te das cuenta de que estos 67.521 casos representan solo a los sobrevivientes documentados, aquellos cuyos expedientes se conservaron en archivos dispersos por 3 continentes, lo que significa que el número real de personas procesadas a través de este sistema fue exponencialmente mayor, y cada expediente contiene suficientes detalles para reconstruir no solo lo que le sucedió a las víctimas individuales, sino cómo todo el aparato funcionaba como una red integrada de vigilancia, arresto, interrogatorio y eliminación que operaba con la precisión de un reloj durante más de 3 siglos. Pero esto es lo que te pondrá la piel de gallina. El análisis forense moderno de estos registros revela que la Inquisición logró tasas de confesión que promedian el 95%, no a través de una tortura más brutal que la de sus contemporáneos, sino a través de una recopilación de datos superior, perfiles psicológicos. Y lo que los analistas de inteligencia ahora reconocen como la primera implementación sistemática del análisis de redes sociales
para identificar y eliminar comunidades enteras de individuos seleccionados. Cada nombre extraído bajo tortura se cruzaba con los archivos existentes. Cada relación se mapeaba. Cada conexión se explotaba para expandir la red de vigilancia y control, y la documentación era tan exhaustiva que los investigadores ahora pueden reconstruir el tejido social de ciudades enteras y rastrear cómo el terror sistemático se propagó a través de las comunidades como un virus cuidadosamente diseñado para destruir la confianza humana. Y ahora, por primera vez, podemos ver exactamente qué sucedió en esas cámaras. Pero antes de sumergirnos en los métodos específicos que harían que los interrogadores modernos retrocedieran horrorizados, necesitas entender cómo llegó a existir esta máquina de crueldad sistemática, porque los orígenes de la Inquisición española revelan algo perturbador sobre cuán rápido cualquier sociedad puede transformar a profesionales médicos, expertos legales y autoridades religiosas en participantes voluntarios en la tortura institucionalizada cuando se establecen las estructuras burocráticas adecuadas. España, 1478. Y Fernando e Isabel acaban de unificar un reino fracturado a través del matrimonio y la conquista militar. Pero su poder recién consolidado enfrenta lo que perciben como una amenaza existencial, una diversidad religiosa que ha permitido a judíos, musulmanes y cristianos coexistir durante siglos en una compleja red de relaciones comerciales, intelectuales y sociales que los reyes católicos ven como un desafío directo a la autoridad real absoluta. La tolerancia que había hecho de la España medieval una de las regiones más prósperas e intelectualmente vibrantes de Europa ahora representa, en sus mentes, un cáncer que debe ser extirpado quirúrgicamente antes de que haga metástasis en una rebelión política, y su solución revela un nivel de sofisticación burocrática que haría que los regímenes totalitarios modernos estudiaran sus métodos con admiración profesional. El 1 de noviembre de 1478, el Papa Sixto IV emite la bula papal por Exigit Sinceras Devotionis, autorizando oficialmente a Fernando e Isabel a crear el Tribunal del Santo Oficio, la Santa Inquisición. Pero lo que surge de esta autorización papal no es la violencia caótica de una turba que podrías esperar, es algo mucho más aterrador. El primer programa, sistemáticamente organizado del mundo de tortura patrocinada por el Estado, diseñado para operar dentro de marcos legales que proporcionan un barniz de legitimidad judicial mientras permiten niveles sin precedentes de crueldad institucional. Esto no era una turba con antorchas irrumpiendo en los barrios, era una institución legal cuidadosamente construida, completa con estructuras de mando jerárquicas, procedimientos operativos estandarizados, procesos de apelación y mecanismos de control de calidad que aseguraban la aplicación consistente de técnicas de tortura en múltiples jurisdicciones que abarcaban 3 continentes. La base burocrática que establecieron revela una comprensión perturbadora de cómo transformar a ciudadanos comunes en participantes voluntarios en la tortura sistemática. Reclutaron a abogados con formación universitaria para servir como inquisidores, a médicos con licencia para proporcionar supervisión médica, a escribas profesionales para mantener una documentación detallada y al clero local para proporcionar justificación teológica, creando una estructura institucional de múltiples capas donde la responsabilidad individual podía diluirse entre tantos participantes que ninguna persona tenía que enfrentar todo el peso moral de lo que colectivamente estaba permitiendo. Pero el verdadero genio de su sistema no estaba en su estructura organizativa. Estaba en cómo transformaron la tortura de una burda herramienta de castigo en un sofisticado instrumento de control social que podía identificar, mapear y desmantelar sistemáticamente redes enteras de presuntos disidentes, manteniendo al mismo tiempo la ficción legal de que simplemente estaban protegiendo la ortodoxia religiosa. Y cuando Tomás de Torquemada fue nombrado primer inquisidor general en 1483, aportó a este cargo no solo fanatismo religioso, sino una brillantez administrativa que establecería modelos operativos todavía estudiados en academias militares y programas de entrenamiento de inteligencia hoy en día, porque entendió que la tortura más efectiva no es la violencia aleatoria,
son los procesos institucionales sistemáticos que pueden ser refinados, estandarizados y escalados a través de vastas regiones geográficas mientras se mantienen resultados consistentes que justifican la expansión continua del programa. Conozcan a los conversos. Judíos que se habían convertido al cristianismo para escapar de la creciente persecución de finales del siglo XIV y principios del XV, familias que pensaban que abandonar su fe ancestral les compraría seguridad en un mundo cada vez más hostil, pero estaban catastróficamente equivocados porque la Inquisición española había sido diseñada específicamente para atacarlos, y las estadísticas revelan la precisión genocida de esta campaña sistemática. En Valencia, entre 1484 y 1530, el 91,6% de los juzgados por la Inquisición eran de origen judío, mientras que en Barcelona, entre 1484 y 1505, un casi imposible 99,3% de todos los casos involucraban a conversos. Cifras tan extremas que revelan que esto no era persecución religiosa. Era limpieza étnica disfrazada de purificación teológica. Estas no eran solo estadísticas en libros polvorientos, eran familias con nombres, rostros y sueños, que ya habían sacrificado todo lo que consideraban sagrado para sobrevivir. Comerciantes como Abraham Sr., que había servido como recaudador principal de impuestos para los reyes católicos, y se convirtió al cristianismo en 1490, y dos solo para ver a sus hijos enfrentar investigaciones de la Inquisición. Maestros como Luis de León, que pasó 5 años en celdas de la Inquisición, a pesar de ser un respetado profesor de teología, madres como Elvira del Campo, que fue torturada por encender velas los viernes por la noche por costumbre en lugar de por convicción religiosa, y niños que crecerían sin saber si sus vecinos podrían denunciarlos por negarse a comer cerdo o por lavarse las manos con demasiada frecuencia. Los conversos habían hecho el cálculo desesperado de que la conversión los protegería. Pero los arquitectos de la Inquisición entendieron que la conversión voluntaria en realidad los hacía más vulnerables, no menos, porque creaba el marco legal necesario para justificar la vigilancia sistemática de sus vidas privadas. Y una vez que te conviertes, cualquier comportamiento que sugiera que aún podrías mantener prácticas judías se convierte en evidencia de herejía castigable con tortura, encarcelamiento, confiscación de bienes y muerte. Lo que hace su situación particularmente trágica es que muchos conversos habían abrazado genuinamente el cristianismo, algunos incluso se habían convertido en sacerdotes, monjas u obispos. Pero la Inquisición operaba bajo la suposición de que la sangre judía conllevaba una tendencia inherente a la herejía que nunca podría eliminarse por completo, una ideología racista que más tarde inspiraría programas similares de limpieza étnica en toda Europa y más allá. Los expedientes de juicio recién descubiertos revelan la horrible intimidad de esta persecución. Vecinos denunciándose mutuamente por elecciones dietéticas sospechosas, sirvientes testificando sobre los hábitos de baño de sus empleadores, niños alentados a delatar las oraciones privadas de sus padres, creando una red de vigilancia tan exhaustiva que las familias conversas vivían en un terror constante de revelar accidentalmente algún hábito inconsciente que pudiera desencadenar una investigación que condujera a las cámaras de tortura, donde los médicos de la Inquisición destrozarían sistemáticamente sus cuerpos mientras los escribas legales registraban cada grito para la posteridad. Y lo que es más perturbador de estos primeros casos es cómo establecieron el modelo operativo que luego se aplicaría a protestantes, musulmanes o presuntas brujas, y cualquier otra persona que amenazara la creciente definición de ortodoxia de la Inquisición. Porque una vez que creas mecanismos institucionales para la tortura sistemática, esos mecanismos inevitablemente encuentran nuevos objetivos para justificar su existencia continua. El genio de la Inquisición no residía en su crueldad, sino en su paciencia, y cuando Manuel de Lucena fue arrestado en la Ciudad de México el 10 de mayo de 1594, no tenía idea de que los investigadores de la Inquisición habían estado construyendo sistemáticamente su caso contra él durante 8 meses, vigilando su hogar, sobornando a sus sirvientes para obtener información sobre sus hábitos alimenticios y documentando cuidadosamente cada testimonio de otros conversos
que ya habían sido quebrados en las cámaras de tortura y forzados a implicar a todos los que conocían en sus desesperados intentos de hacer que el dolor se detuviera. Ya tenían evidencia física. Informes de que no salía humo de su chimenea los sábados, testimonios de que su esposa compraba cantidades inusualmente grandes de verduras antes de ciertas fechas, y relatos detallados de reuniones sospechosas en su casa que los testigos describían con el tipo de detalle específico que solo proviene de personas que han sido sistemáticamente torturadas hasta que proporcionan exactamente la información que sus interrogadores quieren escuchar. La tortura no estaba diseñada para descubrir la verdad, era una actuación cuidadosamente orquestada diseñada para confirmar lo que los inquisidores ya sospechaban, mientras se creaba la documentación legal necesaria para justificar la confiscación de bienes y la ejecución pública, y esta distinción entre investigación y confirmación revela algo profundamente perturbador sobre cómo funciona realmente la tortura institucional cuando es diseñada por administradores inteligentes en lugar de individuos sádicos, actúan por impulso. Pero aquí es donde la arquitectura psicológica se vuelve verdaderamente diabólica. Desde el momento del arresto, las víctimas eran mantenidas en un completo aislamiento sensorial e informativo, encerradas en celdas sin ventanas, donde no tenían forma de saber quién las había traicionado, qué evidencia existía en su contra, qué cargos enfrentaban o cuándo comenzarían los interrogatorios, creando un estado de ansiedad perpetua que la investigación psicológica moderna ha identificado como uno de los métodos más efectivos para quebrar la resistencia humana sin requerir ninguna tortura física en absoluto. Imagina ser Manuel de Lucena, un exitoso comerciante con esposa e hijos, repentinamente arrancado de tu vida normal y arrojado a una celda de piedra donde el único contacto humano proviene de guardias que se niegan a hablarte, donde las comidas llegan a intervalos irregulares para alterar tu sentido del tiempo, donde pasas semanas o meses tratando de adivinar cuál de tus amigos, familiares o socios comerciales podría haber proporcionado el testimonio que llevó a tu arresto y donde cada sonido en el pasillo podría señalar el comienzo de sesiones de interrogatorio que sabes que implicarán tortura sistemática diseñada para forzarte a confesar crímenes que puedes o no haber cometido. Esta guerra psicológica fue documentada con precisión clínica por los administradores de la Inquisición que entendían que la anticipación del dolor es a menudo más efectiva que el dolor mismo, y sus manuales operativos contienen instrucciones detalladas para maximizar la presión psicológica a través del uso estratégico de la incertidumbre, el aislamiento y la escalada cuidadosamente cronometrada de la intensidad del interrogatorio, técnicas que los psicólogos militares contemporáneos todavía estudian como ejemplos de cómo quebrar sistemáticamente la resistencia humana manteniendo una negación plausible sobre el uso de la tortura. Los expedientes recién descubiertos revelan que la mayoría de las víctimas confesaban antes de que se aplicara cualquier tortura física, simplemente porque la presión psicológica del aislamiento prolongado, combinada con el conocimiento de que la tortura era inevitable, se volvía insoportable, y esto revela algo aterrador sobre cuán sofisticada puede ser la crueldad institucional cuando es diseñada por personas que entienden que la mente humana es a menudo más vulnerable que el cuerpo humano. Esto es lo que más te sorprenderá de estos documentos recién descubiertos. La Inquisición española empleaba equipos de médicos, no para curar a las víctimas de la tortura, sino para perfeccionar la aplicación del sufrimiento de maneras que maximizaran la extracción de información mientras minimizaban el riesgo de una muerte prematura que pudiera interrumpir las sesiones de interrogatorio antes de obtener las confesiones. Registros médicos, recientemente descubiertos de los Archivos Nacionales de España, revelan que los médicos no eran solo consultados ocasionalmente durante las sesiones de tortura, eran miembros permanentes del personal cuyas descripciones de trabajo incluían especificaciones detalladas para monitorear los signos vitales, evaluar la tolerancia al dolor y hacer recomendaciones clínicas sobre qué métodos de tortura serían más efectivos para víctimas individuales, basándose en su edad, condición física y perfil psicológico. Estos no eran carniceros de callejón ni aficionados sádicos, eran médicos con formación universitaria
que competían por puestos en la Inquisición porque ofrecían salarios excelentes, prestigio social e inmunidad legal frente a procesos judiciales. Y sus informes médicos se leen como estudios clínicos sobre la optimización sistemática de la tortura, que harían que los bioeticistas contemporáneos se sintieran físicamente enfermos con sus discusiones casuales sobre el sufrimiento humano como un fenómeno científico medible. Tomemos el caso de Ana Acosta, una joven conversa de 15 años de Sevilla, que fue encarcelada por supuestamente practicar el judaísmo, y cuando los guardias de la prisión la encontraron desnuda en su celda afirmando que recibía visitas de una persona con túnicas blancas, el médico de turno le diagnosticó melancolía hipocondríaca, causada por un desequilibrio de los humores en su sistema gastrointestinal, pero aquí está el detalle que revela el verdadero horror de la complicidad médica. Su recomendación de tratamiento no fue detener su tortura o liberarla de la prisión, fue hacerla feliz y alimentarla con alimentos específicos, incluyendo cabezas, patas y pies de res para el almuerzo, y huevos, almendras y ensaladas de endivias para la cena, para calentar sus humores y restaurar su equilibrio psicológico para que pudiera seguir siendo interrogada eficazmente. Pero el médico también señaló, casi como una ocurrencia tardía, que Ana tenía gangrena en el pie que requería una intervención quirúrgica inmediata, un detalle que sugiere que su melancolía podría haber sido un delirio causado por sepsis de una herida infectada. Pero en lugar de cuestionar si una infección sistémica podría explicar sus alucinaciones, el equipo médico trató la infección de su pie mientras continuaba apoyando su tortura psicológica, basándose en que sus síntomas indicaban corrupción espiritual en lugar de una crisis médica. Este caso ilustra cómo los médicos de la Inquisición reinterpretaron sistemáticamente los síntomas de enfermedades físicas, traumas psicológicos y psicosis inducida por la tortura como evidencia de comportamiento herético que justificaba la continuación del encarcelamiento y el interrogatorio, creando documentación médica que proporcionaba legitimidad científica a la tortura sistemática, mientras permitía a los médicos mantener la ficción de que estaban brindando atención humanitaria a individuos espiritualmente corruptos. Las violaciones de la ética médica documentadas en estos archivos son tan extensas que los médicos contemporáneos que las estudian a menudo experimentan lo que los investigadores llaman lesión moral, el trauma psicológico que ocurre cuando los profesionales médicos se ven obligados a enfrentar la evidencia de cómo su profesión ha sido sistemáticamente corrompida por el mal institucional, y lo que es más perturbador es que estas prácticas médicas de la Inquisición establecieron modelos para la participación de médicos en la tortura patrocinada por el Estado que reaparecen con una consistencia sorprendente en diferentes periodos históricos y ubicaciones geográficas, desde los experimentos médicos nazis hasta los programas de tortura de la CIA, revelando que la corrupción de la ética médica no es una aberración, sino un resultado predecible cuando los médicos están integrados en estructuras institucionales que priorizan la extracción de información sobre el bienestar humano. La Inquisición desarrolló 3 métodos principales de interrogatorio que los historiadores ahora reconocen como fundamentales para comprender cómo la tortura institucional se sistematizó en la Europa moderna temprana, y lo que hace que estas técnicas sean históricamente significativas no es su crueldad, sino su precisión burocrática y supervisión médica, que transformaron lo que previamente habían sido actos de violencia aleatorios en procedimientos estandarizados, con protocolos documentados, límites de tiempo y resultados medibles que podían replicarse en diferentes tribunales y ubicaciones geográficas. La garrucha, también conocida como estrapado, implicaba técnicas de suspensión que eran cuidadosamente reguladas por los médicos de la Inquisición, quienes monitoreaban las sesiones para prevenir resultados fatales mientras aseguraban el máximo impacto psicológico, con duraciones de sesión documentadas de exactamente 60 minutos que representaban un equilibrio calculado entre la efectividad y la responsabilidad legal, ya que las regulaciones de la Inquisición prohibían explícitamente la tortura que resultara en discapacidad permanente o muerte que pudiera socavar la validez legal de las confesiones obtenidas a través de estos métodos. La toca, que los historiadores reconocen como una forma temprana,
de lo que los analistas contemporáneos llaman ahogamiento controlado, implicaba volúmenes de agua medidos con precisión hasta 7 pintas, según los registros médicos sobrevivientes, administrados bajo supervisión médica utilizando técnicas que creaban la sensación fisiológica de ahogamiento, mientras permitían a los interrogadores mantener un control total sobre la supervivencia de la víctima, y lo más históricamente significativo de este método es cómo los administradores de la Inquisición desarrollaron protocolos estandarizados que podían enseñarse a los interrogadores en todo el Imperio Español, asegurando una aplicación consistente de técnicas de presión psicológica que maximizaban las tasas de confesión mientras minimizaban las complicaciones legales. El potro, comúnmente conocido como el potro de tortura, revela quizás el aspecto más perturbador de la sistematización de la Inquisición: los requisitos de documentación burocrática que exigían un registro detallado de cada paso del procedimiento, con escribas presentes obligados a documentar no solo las confesiones, sino los ajustes mecánicos específicos realizados durante las sesiones, creando archivos que los historiadores modernos pueden analizar para comprender exactamente cómo funcionaba la tortura institucional como un proceso legal en lugar de violencia arbitraria. Lo que hace que estos registros históricos sean particularmente valiosos para comprender el desarrollo de la crueldad institucional sistemática es cómo revelan la intersección de los sistemas legales, médicos y administrativos que transformaron actos individuales de brutalidad en procedimientos estandarizados que podían escalarse a través de vastos territorios y mantenerse a lo largo de múltiples generaciones de practicantes, estableciendo plantillas organizativas que luego serían adaptadas por varios regímenes autoritarios a lo largo de la historia. La documentación sobreviviente muestra que la tortura de la Inquisición no estaba diseñada para obtener resultados inmediatos, sino para una destrucción psicológica sistemática que no solo extraería confesiones de víctimas individuales, sino que crearía un terror en toda la comunidad que desalentaría la resistencia a la autoridad institucional, y este enfoque estratégico de la guerra psicológica representa uno de los primeros ejemplos de programas patrocinados por el Estado diseñados para usar el sufrimiento sistemático como una herramienta de control social en lugar de un simple castigo. Pero aquí está el detalle más escalofriante, que revela la verdadera naturaleza institucional de las operaciones de la Inquisición. A cada sesión de interrogatorio asistían escribanos de la corte profesionales cuya descripción explícita de su trabajo, conservada en manuales administrativos, les exigía escribir todo lo que el inquisidor o inquisidores dicen al prisionero y lo que el prisionero dice a cambio, creando un sistema de documentación tan completo que los historiadores del derecho modernos lo consideran uno de los registros más completos de interrogatorio institucional sistemático jamás conservados. No eran notas garabateadas apresuradamente por archiveros aficionados, eran documentos oficiales de la corte producidos por escribas con formación universitaria que entendían que sus registros estarían sujetos a revisión por tribunales superiores, procesos de apelación y auditorías administrativas, lo que significaba que cada página debía cumplir con estándares exigentes de legibilidad, precisión y admisibilidad legal, que les exigían usar arena fina para secar el exceso de tinta y evitar manchas que pudieran comprometer la validez legal del documento. La misma arena que los investigadores de UC Berkeley encuentran cayendo de páginas de 400 años de antigüedad hoy en día, representa la evidencia física del cuidado obsesivo que estos escribas tuvieron para asegurar que su documentación sobreviviera durante siglos como testimonio legalmente vinculante, y esta atención a la permanencia documental revela algo profundamente perturbador sobre cómo funciona la tortura institucional cuando es diseñada por administradores que entienden que la crueldad sistemática requiere una documentación sistemática para mantener la legitimidad legal durante largos periodos de operación. La minuciosidad obsesiva de este sistema de registro se vuelve verdaderamente horrible cuando te das cuenta de lo que estos escribas estaban documentando en realidad, no solo confesiones y testimonios legales, sino relatos detallados de las respuestas fisiológicas a las técnicas de interrogatorio, la cronometría precisa de varios pasos procesales,
observaciones médicas sobre la condición física y psicológica de las víctimas, y notas administrativas sobre qué métodos producían los resultados más fiables con diferentes categorías de prisioneros. Registraron transcripciones literales de todo lo que se decía durante las sesiones, incluidas oraciones, súplicas de misericordia y vocalizaciones involuntarias, creando archivos que permiten a los historiadores contemporáneos reconstruir no solo lo que sucedió en estas cámaras, sino cómo las víctimas experimentaron la tortura institucional sistemática, y este nivel de detalle documental cumple múltiples funciones institucionales que revelan el sofisticado pensamiento administrativo detrás de las operaciones de la Inquisición. La preservación de estos registros para la posteridad no fue accidental. Fue una estrategia institucional deliberada diseñada para crear precedentes legales, materiales de capacitación para futuros interrogadores y sistemas de responsabilidad burocrática que permitirían a los supervisores evaluar el rendimiento de las operaciones de los tribunales individuales en todo el Imperio Español, y lo que es más perturbador es cómo estos requisitos de documentación transformaron a los escribas de reporteros judiciales neutrales en participantes activos en la tortura sistemática, que entendían que su cuidadoso registro era esencial para la maquinaria legal y administrativa que hacía posible la crueldad institucional a una escala sin precedentes. Manuel de Lucena era un comerciante portugués que vivía en la Ciudad de México en la década de 1590, un hombre de negocios exitoso que había construido una vida próspera en el Nuevo Mundo mientras mantenía en secreto la fe judía que su familia se había visto obligada a abandonar generaciones antes en Portugal, y su historia, preservada en el expediente de juicio de 1334 páginas que los investigadores descubrieron en los archivos de UC Berkeley, revela cómo el enfoque sistemático de la Inquisición para la destrucción de comunidades funcionaba no a través de la violencia aleatoria, sino a través de un análisis de redes sociales cuidadosamente orquestado que podía identificar, mapear y desmantelar sistemáticamente comunidades enteras de presuntos disidentes. El documento revela que de Lucena no era solo un comerciante. Era un líder comunitario que se había convertido en la figura central de una red de conversos que se reunían en su casa para celebraciones religiosas, compartían comidas tradicionales y mantenían prácticas culturales que los conectaban con su herencia ancestral, lo que lo convertía en un objetivo ideal para los investigadores de la Inquisición, que entendían que quebrar a una figura central podría proporcionar acceso a docenas de otros casos potenciales a través de testimonios forzados, interrogatorios sistemáticos. Cuando lo arrestaron el 10 de mayo de 1594, la Inquisición ya había pasado meses construyendo su caso a través de vigilancia, informantes e interrogatorios preliminares de otros miembros de la comunidad, lo que significaba que, para cuando de Lucena se encontró en una celda de la Inquisición, los investigadores ya poseían un conocimiento detallado sobre sus relaciones, sus prácticas religiosas y su papel en la comunidad conversa más amplia que usarían para extraer sistemáticamente confesiones y acusaciones que expandirían sus operaciones exponencialmente. La destrucción progresiva documentada en su expediente de juicio sigue el protocolo estándar de la Inquisición. Primero, aislamiento y presión psicológica diseñados para quebrar su resistencia. Luego, sesiones de interrogatorio sistemáticas que lo obligaron a proporcionar información detallada sobre sus propias prácticas religiosas. Y finalmente, la fase devastadora donde la presión continua del interrogatorio lo obligó a implicar a más de 100 miembros de su comunidad, incluyendo amigos, familiares, socios comerciales y personas a las que había intentado proteger, creando una red de arrestos en cascada que finalmente destruiría a toda la comunidad conversa de la Ciudad de México. Cada nombre que proporcionó bajo interrogatorio fue cuidadosamente registrado por los escribas presentes. Cada relación fue documentada y cruzada con los expedientes existentes, y cada pieza de información fue analizada sistemáticamente para identificar nuevos objetivos para arresto e investigación, revelando cómo la Inquisición había desarrollado lo que los analistas de inteligencia modernos reconocerían como sofisticadas técnicas de mapeo de redes sociales
que podían transformar un solo arresto en operaciones de vigilancia en persecución a nivel comunitario. El resultado final documentado en estos archivos representa el punto final lógico de este enfoque sistemático. En 1596, Manuel de Lucena, su esposa Catalina Enríquez y docenas de otros miembros de la comunidad, cuyos nombres se vio obligado a proporcionar, fueron ejecutados en un auto de fe público en la plaza principal de la Ciudad de México, pero lo que hace que este caso sea particularmente significativo para comprender la tortura institucional es cómo la documentación detallada revela que estas ejecuciones no fueron el resultado del fanatismo religioso, sino el resultado predecible de un proceso burocrático diseñado para usar técnicas de interrogatorio sistemático para identificar, procesar y eliminar comunidades enteras de personas cuyo único crimen era mantener prácticas culturales y religiosas que amenazaban la visión de uniformidad religiosa y social de la Inquisición. Un análisis reciente de los archivos de la Inquisición recién digitalizados revela estadísticas que exponen la aterradora eficiencia de este enfoque sistemático para el interrogatorio institucional. La tortura física se aplicó en realidad solo en el 2% de los casos documentados, porque la presión psicológica creada por el aislamiento, la incertidumbre y la amenaza creíble de sufrimiento sistemático generalmente era suficiente para producir confesiones sin requerir ninguna intervención física, lo que demuestra que los arquitectos de la Inquisición habían desarrollado una sofisticada comprensión de la manipulación psicológica que las agencias de inteligencia contemporáneas apenas comienzan a apreciar plenamente. Cuando se consideraban necesarias las técnicas de interrogatorio físico, se aplicaban por un máximo de 15 minutos por sesión, de acuerdo con estrictos protocolos médicos y legales diseñados para maximizar el impacto psicológico mientras se minimizaba el riesgo de muerte o discapacidad permanente que pudiera comprometer la validez legal de las confesiones obtenidas a través de estos métodos, y esta precisa limitación de tiempo revela la naturaleza sistemática de las operaciones de la Inquisición que priorizaban procedimientos institucionales sostenibles sobre los impulsos sádicos individuales. Las estadísticas se vuelven aún más reveladoras cuando se examinan las tasas de repetición. El interrogatorio físico se repitió solo en el 1% de todos los casos, porque una sola sesión realizada correctamente solía ser suficiente para quebrar la resistencia y producir las confesiones detalladas y la inteligencia comunitaria que los investigadores requerían, y nunca se aplicó una tercera vez según los protocolos institucionales documentados, porque los sujetos o proporcionaban la información requerida después de 2 sesiones o morían por el estrés físico del interrogatorio sistemático, revelando la eficiencia calculada de los procedimientos diseñados para extraer la máxima información con la mínima responsabilidad institucional. Pero aquí está la visión psicológica que hace que estas estadísticas sean verdaderamente perturbadoras. Los arquitectos de la Inquisición entendieron algo que los especialistas en interrogatorios modernos apenas están aprendiendo a través de la investigación psicológica, que la anticipación del sufrimiento sistemático es a menudo más efectiva que la aplicación real de técnicas físicas, porque la psicología humana está programada para experimentar la ansiedad y la incertidumbre prolongadas como más traumáticas que breves periodos de estrés físico intenso pero predecible. Todo el sistema institucional fue diseñado en torno a este principio de terror psicológico, respaldado por la amenaza creíble de una intervención física precisamente calibrada, creando lo que los psicólogos contemporáneos reconocen como uno de los programas de guerra psicológica sistemática más sofisticados jamás implementados, donde la mera existencia de capacidades de tortura documentadas, combinada con el aislamiento, la incertidumbre y la presión social, podía producir tasas de confesión que superaban el 95% a lo largo de siglos de operaciones sin requerir un uso extensivo de técnicas físicas que pudieran atraer atención no deseada de observadores externos o crear complicaciones administrativas para las operaciones del tribunal. Esta eficiencia estadística revela algo profundamente perturbador sobre cómo funciona realmente la tortura institucional. Cuando es diseñada por administradores inteligentes, en lugar de ser implementada por sádicos individuales, la crueldad sistemática más efectiva no es la violencia aleatoria,
sino la presión psicológica cuidadosamente calibrada que explota las vulnerabilidades fundamentales de la psicología humana mientras mantiene las estructuras burocráticas necesarias para sostener las operaciones durante largos periodos, vastos territorios geográficos, y estas estadísticas de eficiencia explican por qué los gobiernos a lo largo de la historia han adoptado repetidamente las metodologías de la Inquisición a pesar de sus obvios problemas morales y legales, porque representan técnicas probadas para el control social sistemático que pueden ser implementadas por personas comunes que trabajan dentro de marcos institucionales que diluyen la responsabilidad individual mientras maximizan la eficacia colectiva. El descubrimiento más perturbador en estos archivos recién abiertos no son los métodos de interrogatorio específicos documentados en miles de expedientes, es la participación médica sistemática que transformó lo que podrían haber sido actos de violencia aleatorios en procedimientos científicamente supervisados que podían ser refinados, estandarizados y justificados a través de la autoridad médica profesional, que proporcionaba legitimidad institucional a la crueldad sistemática llevada a cabo bajo el disfraz de una intervención legal y terapéutica. Los médicos competían activamente por puestos en la Inquisición, porque estos roles proporcionaban un estatus social sustancial dentro de la sociedad colonial española de protección legal contra procesos judiciales bajo la ley civil o eclesiástica, y una compensación financiera que excedía lo que la mayoría de los profesionales médicos podían ganar en la práctica privada, creando una estructura de incentivos profesionales que atrajo a algunos de los médicos más talentosos y mejor educados del Imperio Español para convertirse en participantes voluntarios en programas de tortura institucional. A cambio de estos beneficios profesionales, los médicos se convirtieron en cómplices esenciales del interrogatorio sistemático al proporcionar exámenes médicos diseñados para evaluar la capacidad de las víctimas para sobrevivir a procedimientos específicos, monitoreo continuo durante las sesiones para prevenir muertes que pudieran comprometer los procedimientos legales, y tratamiento médico posterior a la sesión diseñado no para proporcionar atención humanitaria, sino para restaurar a las víctimas a una condición física adecuada para continuar el interrogatorio hasta que se obtuvieran las confesiones o se completaran los procedimientos legales. La corrupción ética documentada en estos informes médicos revela cómo la autoridad médica profesional fue sistemáticamente corrompida para proporcionar legitimidad científica a la crueldad institucional, con médicos escribiendo análisis clínicos detallados que reformulaban la tortura sistemática como una intervención terapéutica diseñada para salvar las almas de las víctimas de la condenación eterna, mientras que simultáneamente avanzaban en la comprensión médica de las respuestas fisiológicas humanas al estrés controlado, creando documentación que permitía a los administradores institucionales mantener la ficción de que sus operaciones servían a propósitos humanitarios en lugar de puramente políticos. Lo que hace que esta complicidad médica histórica sea particularmente perturbadora es cuán cercanamente se asemeja a los casos contemporáneos de participación de médicos en la tortura sistemática. En 2005, médicos estadounidenses participaron en técnicas de interrogatorio mejorado en instalaciones militares, incluido Guantánamo, utilizando justificaciones notablemente similares sobre la seguridad nacional, la autorización legal de autoridades superiores y el deber profesional de prevenir daños graves a los detenidos, revelando que la corrupción de la ética médica no es una aberración histórica, sino un patrón predecible que surge cada vez que las estructuras institucionales crean incentivos profesionales para que los médicos prioricen la lealtad organizacional sobre la ética médica. Los paralelismos se extienden más allá de la participación individual para incluir mecanismos institucionales sistemáticos. Tanto los casos históricos como los contemporáneos involucran a profesionales médicos que racionalizaron su participación a través de afirmaciones sobre la prevención de un daño mayor, la autorización legal de autoridades legítimas y el deber profesional de proporcionar una supervisión médica que minimizaría en lugar de eliminar la crueldad sistemática, y ambos casos produjeron una extensa documentación médica diseñada para proporcionar legitimidad científica a procedimientos que violaban los principios fundamentales de la ética médica, manteniendo al mismo tiempo una negación plausible
sobre la naturaleza sistemática de los programas de tortura institucional que estos profesionales médicos permitieron a través de su participación voluntaria y autoridad profesional. Durante siglos, el alcance total de la documentación de la Inquisición permaneció oculto al análisis académico porque las autoridades españolas y vaticanas mantuvieron un control estricto sobre el acceso a los archivos, manteniendo los registros más detallados guardados en bóvedas climatizadas, donde solo un puñado de investigadores aprobados podía examinar materiales cuidadosamente seleccionados bajo estricta supervisión, mientras que miles de documentos adicionales permanecían dispersos en colecciones familiares privadas, bibliotecas de monasterios y archivos coloniales en toda América Latina, donde acumulaban polvo en almacenes olvidados. Pero a partir de la década de 1970, una combinación de cambios políticos, avances tecnológicos y cambios generacionales en la gestión de archivos comenzó a transformar el acceso académico a estos registros históricos. La muerte de Francisco Franco en 1975 condujo a una liberalización gradual de las políticas archivísticas españolas, mientras que desarrollos simultáneos en la preservación de documentos, el escaneo digital y la gestión de bases de datos hicieron factible por primera vez catalogar y analizar sistemáticamente el enorme volumen de documentación de la Inquisición que se había acumulado durante casi 5 siglos. Archivos que habían estado completamente cerrados a los investigadores, de repente abrieron sus puertas, revelando miles de expedientes, registros administrativos y correspondencia institucional previamente desconocidos que pintaban una imagen dramáticamente diferente de las operaciones de la Inquisición que la evidencia fragmentaria que había estado disponible para generaciones anteriores de historiadores, mientras que coleccionistas privados comenzaron a donar o vender colecciones familiares como los documentos de la Inquisición mexicana que finalmente llegaron a la Biblioteca Bancroft de UC Berkeley, sacando a la luz expedientes de juicio completos que los eruditos habían asumido que fueron destruidos siglos atrás. Las bases de datos digitales permitieron por primera vez en la historia un análisis cuantitativo completo de las operaciones de la Inquisición, permitiendo a investigadores como Gustav Henningsen y Jaime Contreras compilar perfiles estadísticos de más de 67,000 casos individuales e identificar patrones de comportamiento institucional sistemático que habían sido invisibles cuando los historiadores solo podían examinar documentos individuales dispersos en lugar de conjuntos de datos completos que revelaban el verdadero alcance y la sofisticación de las operaciones de la Inquisición a través de múltiples siglos y regiones geográficas. Lo que los investigadores descubrieron cuando finalmente obtuvieron acceso a estos archivos completos desafió todo lo que los historiadores creían saber sobre la naturaleza de la persecución religiosa en la Edad Moderna, porque la documentación reveló que no se trataba de una violencia religiosa caótica, impulsada por individuos fanáticos que actuaban por impulsos teológicos, sino de una tortura institucional sistemática, científica y burocratizada, llevada a cabo por profesionales del derecho con formación universitaria, supervisada por expertos médicos con licencia y documentada con una precisión obsesiva que creó modelos operativos todavía estudiados por agencias de inteligencia y organizaciones militares contemporáneas. La revelación de este horror burocrático transformó fundamentalmente la comprensión académica de cómo funciona realmente la crueldad institucional sistemática en la práctica, llevando al politólogo Ron Hassner a concluir que la Inquisición representaba una tortura que funcionaba, no porque fuera más brutal que las alternativas contemporáneas, sino porque era más sistemática, más cuidadosamente documentada y más precisamente calibrada para explotar las vulnerabilidades psicológicas mientras mantenía una legitimidad legal y médica que permitió que estas operaciones continuaran durante más de 3 siglos sin generar suficiente oposición externa para forzar reformas institucionales. La Inquisición española fue oficialmente abolida en 1834. Pero el modelo institucional que estableció tortura sistemática, justificada por apelaciones a una autoridad superior, supervisada por profesionales médicos e implementada a través de estructuras burocráticas que diluyen la responsabilidad individual,
mientras maximizan la eficacia organizativa, ha reaparecido con una consistencia perturbadora a través de diferentes períodos históricos, ubicaciones geográficas y sistemas políticos que, por lo demás, parecen tener poco en común más allá de su disposición a utilizar marcos institucionales para legitimar la crueldad sistemática contra poblaciones específicas. El patrón emerge claramente cuando se examinan las operaciones documentadas de los experimentos médicos nazis, los programas de tortura psiquiátrica soviéticos, las operaciones de inteligencia militar chilenas bajo Pinochet y las técnicas de interrogatorio mejorado estadounidenses implementadas en centros de detención clandestinos después del 11 de septiembre, porque cada uno de estos casos involucró los mismos elementos esenciales que hicieron que la tortura de la Inquisición fuera tan devastadoramente efectiva. Autorización legal de una autoridad gubernamental legítima, supervisión médica que proporcionó legitimidad científica a la crueldad sistemática y una documentación completa diseñada para crear responsabilidad institucional, mientras se mantenía una negación plausible sobre la verdadera naturaleza de las operaciones, que se presentaban a los observadores externos como medidas de seguridad necesarias en lugar de programas de tortura sistemática. La incómoda verdad que emerge del análisis comparativo de estos casos históricos es que cada vez que se crearon estas instituciones, los perpetradores creían genuinamente que su causa justificaba sus métodos, con participantes que iban desde interrogadores individuales hasta administradores de alto nivel, convenciéndose a sí mismos de que su tortura sistemática servía a propósitos superiores como la seguridad nacional, la pureza ideológica o el orden social, que superaban los obvios problemas morales y legales creados por su disposición a usar la autoridad institucional para infligir sufrimiento sistemático a individuos y comunidades específicas. Cada vez, los profesionales médicos proporcionaron una legitimidad crucial al reformular la tortura sistemática como intervención terapéutica, investigación científica o supervisión humanitaria, diseñada para minimizar el daño mientras se servían objetivos institucionales esenciales, creando documentación profesional que permitía a los administradores mantener la ficción de que sus operaciones servían a propósitos médicos y científicos en lugar de objetivos puramente políticos diseñados para aterrorizar a poblaciones específicas hasta la sumisión o el cumplimiento de la autoridad gubernamental. Cada vez, los burócratas crearon sistemas de documentación exhaustivos que registraron cada aspecto de las operaciones de tortura sistemática con una precisión obsesiva, generando archivos que más tarde proporcionarían a los historiadores evidencia detallada de la crueldad institucional, mientras que simultáneamente creaban las estructuras administrativas necesarias para sostener estas operaciones durante largos períodos y vastos territorios geográficos sin generar suficiente oposición interna para forzar reformas institucionales. Y cada vez que estos programas de tortura sistemática fueron finalmente expuestos y descontinuados, la sociedad expresó conmoción e indignación moral, mientras prometía que nunca se permitiría que tal crueldad institucional se desarrollara de nuevo. Sin embargo, los archivos de la Inquisición española revelan una verdad incómoda sobre la naturaleza humana y el comportamiento institucional. Dada la combinación correcta de amenazas externas percibidas, autoridad gubernamental legítima, estructuras de incentivos profesionales y mecanismos burocráticos que diluyen la responsabilidad individual, prácticamente cualquier sociedad puede construir instituciones de crueldad sistemática que transforman a ciudadanos comunes en participantes voluntarios en programas de tortura organizada que racionalizan como respuestas necesarias a circunstancias extraordinarias que justifican medidas extraordinarias. ¿Recuerdas esa arena cayendo de las páginas de 400 años de antigüedad en los archivos de UC Berkeley? Cuando los investigadores abrieron por primera vez el expediente del juicio de Manuel de Lucena, sigue cayendo hoy, y cada vez que los historiadores manipulan estos documentos, más arena se escurre entre sus dedos como un reloj de arena marcando un tiempo que se niega a detenerse, creando un recordatorio físico que nos conecta directamente con los escribas que usaron esa misma arena para secar el exceso de tinta mientras registraban sesiones de tortura sistemática con el mismo cuidado obsesivo que los burócratas
contemporáneos usan para documentar operaciones que creen que sirven a propósitos institucionales legítimos. La arena se convierte en una metáfora de algo mucho más perturbador que la curiosidad histórica. Es una conexión tangible con la realidad de que la capacidad para la crueldad institucional sistemática no es historia antigua contenida de forma segura en exhibiciones de museo, sino la naturaleza humana esperando la combinación correcta de amenazas percibidas, autoridad legítima, incentivos profesionales y estructuras burocráticas que pueden transformar a ciudadanos comunes en participantes voluntarios en programas de tortura sistemática que racionalizan como respuestas necesarias a circunstancias extraordinarias. Cada grano de arena que cae de estas páginas representa no solo evidencia histórica, sino una advertencia sobre patrones institucionales que continúan surgiendo en la sociedad contemporánea cada vez que los gobiernos crean los marcos legales, médicos y administrativos necesarios para implementar la crueldad sistemática, mientras mantienen una negación plausible sobre la verdadera naturaleza de las operaciones que se presentan a los observadores externos como medidas de seguridad legítimas en lugar de programas de tortura diseñados para aterrorizar a poblaciones específicas hasta la sumisión. Los escribas que crearon estos documentos preservaron sus registros con un cuidado obsesivo, porque creían genuinamente que estaban documentando un trabajo justo que servía a propósitos superiores como la ortodoxia religiosa, el orden social y la seguridad institucional, y nunca imaginaron que las generaciones futuras examinarían su meticulosa documentación y los verían como cronistas del mal sistemático en lugar de fieles servidores de una autoridad legítima, lo que plantea la pregunta profundamente incómoda de qué instituciones que operan en nuestro mundo contemporáneo están creando archivos similares que los futuros historiadores podrían ver con un horror y una repulsión moral equivalentes. ¿Qué crueldad sistemática se está documentando con una precisión burocrática similar en instalaciones gubernamentales climatizadas, centros de datos corporativos y archivos institucionales de todo el mundo en este mismo momento? ¿Y qué arena caerá de los documentos que se están creando hoy cuando los futuros investigadores examinen los registros operativos de instituciones contemporáneas que sus participantes creen que sirven a propósitos legítimos, pero que la historia podría juzgar como programas de tortura sistemática disfrazados de operaciones legales, médicas o de seguridad? Si esta investigación sobre los archivos ocultos del mal institucional sistemático ha sacudido fundamentalmente tu comprensión de cómo la gente común se vuelve cómplice de la crueldad organizada a través de estructuras burocráticas que diluyen la responsabilidad individual mientras maximizan el daño colectivo, entonces suscríbete a este canal, porque la próxima semana abriremos los archivos clasificados de una institución moderna cuyos propios documentos internos revelan técnicas de manipulación psicológica, protocolos de supervisión médica y procedimientos de documentación sistemática que harían que los médicos de la Inquisición española se sintieran orgullosos de sus descendientes institucionales. El patrón establecido por la Inquisición nunca terminó realmente. Simplemente evolucionó a nuevas formas institucionales, adoptó vocabularios profesionales contemporáneos y encontró nuevos hogares burocráticos donde los mismos elementos esenciales de la tortura sistemática continúan operando bajo diferentes nombres y justificaciones legales, y la evidencia está toda allí, esperando en bóvedas climatizadas y archivos digitales a que alguien lo suficientemente valiente deje caer la arena y se enfrente a la incómoda verdad de que la capacidad para el mal institucional no está contenida de forma segura en museos históricos, sino activamente presente en la sociedad contemporánea, esperando que surjan de nuevo las circunstancias adecuadas.